el uso de la tribuna el senador Manuel Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. ¿Me puedes pasar la derecha? Sí, se la puedes mandar a... Gracias. Gracias. Con su permiso, senadora presidenta, compañeras y compañeros legisladores. El 8 de agosto de 1889, el Estado de Morelos vio nacer a uno de los hijos de la patria que más ha otorgado a las causas agrarias y campesinas de nuestra historia, Emiliano Zapata. Siempre inspirado por el espíritu de justicia insurgente y revolucionaria, Zapata fue hijo de campesinos. Desde sus primeros años fue testigo de la miseria estructural y de los constantes atropellos en contra de los derechos de quienes originalmente labraban la tierra y el progreso de México. Hombre marcado por constantes tragedias, desarrolla su adolescencia en un contexto social complejo, desigual y sin mínimas esperanzas de progreso, forjándose así como un verdadero luchador social de inteligencia nata, de espíritu rebelde y de notable habilidad como estratega. Se une a movimientos políticos que defienden la tierra y la lacerada dignidad de los campesinos morelenses en la antesala de la revolución. Zapata, en su lucha constante por la tierra de los campesinos, logra conocer a fondo la historia, la cultura y la esencia del concepto ejidal, convicción que lo llevó a constituirse como prócer, el prócer más emblemático del agrarismo universal, rompiendo las prescripciones de la realidad en turno. En 1909 ocupó la presidencia de la Junta de Defensa de las Tierras de su tierra, de Anenecuilco, cargo que le permitió tener acceso a documentos en los que acreditaban los derechos de los campesinos a la tierra, lo cual hizo que reafirmara su rechazo hacia las arbitrariedades e injusticias al sector agrícola. Posteriormente, el 10 de marzo de 1911, con el apoyo de 72 campesinos, se pronunció en favor del Plan de San Luis propuesto por Francisco I. Madero, asumiendo la jefatura del movimiento maderista en el estado de Morelos. El agrarismo de Zapata en México encuentra su mayor expresión en el movimiento de la Revolución Mexicana y a pesar de la consumación de esta, Zapata no claudica en su lucha aún en contra de los gobiernos postrevolucionarios que habían fallado los agricultores que fueron a derramar su sangre para conquistar sus libertades y reivindicar sus derechos conculcados, como la manifiesta el célebre Plan de Ayala del 25 de noviembre del 11, que tuvo un carácter eminentemente agrario. Exigía la repartición de latifundios, la destitución de tierras y se convocaba al pueblo mexicano, todos a la lucha con las armas en la mano para conquistar la prosperidad y el bienestar de la patria. Aunado a lo anterior, fundó el Banco Agrícola y varias escuelas primarias para menores y adultos, acciones en las que queda de manifiesto su empatía con los más vulnerables. Estaba convencido que valía la pena luchar por un mejor porvenir, por lo que decía: el que quiera ser águila, que vuele; el que quiera ser el gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen. Valor, sagacidad, fortaleza y determinación, pero fundamentalmente compromisos, son las virtudes que caracterizaban a Emiliano Zapata en su lucha constante en pro de la defensa de los derechos y la dignidad de los campesinos. Hombre valiente, con un elevado concepto de la justicia social, en cuyos ojos se reflejaba el ánimo de la revolución y la dignidad rural. Logra sentar
las bases para la formalización de lo que siempre quiso y lo que siempre hemos querido que sea el agrarismo en México. Así como en sus acciones, su grandeza perdura en su pensamiento. Él se condujo, entre otros, por postulados muy puntuales que expresaré, y lo decía: es mejor morir de pie que vivir de rodillas, mejor morir de pie que vivir toda una vida de rodillas, y quiero morir siendo esclavo de los principios, no siendo esclavo de los hombres. México no podría concebirse en el sector agrario, ya que a través del tiempo este se ha erigido como el estandarte y punto de partida para el desarrollo del Estado mexicano. Los movimientos sociales más importantes, como la independencia y los propios de la revolución, surgieron de las manos de valientes y cansadas, de las que llevan a cuestas el arduo trabajo que surja la tierra mexicana. El pasado 5 de marzo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, declaró y dejó claro su compromiso. Por un lado, el gobierno cumple hoy instalando una comisión permanente de la reforma para la transformación del campo mexicano. Ahí estamos en esa mesa 5 senadores de distintas fuerzas políticas. Ahí en ella representantes de fuerzas políticas, pero también del sector rural, diputados federales y organizaciones y representantes del gobierno federal y estatales. Hay compañeros como mi compañero Gerardo Sánchez, Fidel de Médicis, Isidro Pedraza, Salvador López y un servidor. Somos integrantes para esos diálogos en representación de ustedes. Nos encontramos ante el comienzo de una transformación del campo. Pido, Presidenta, unos segundos más para concluir mi intervención. Ante el reto histórico de lograr constituir una reforma al campo que permita crear un sector primario más competitivo, ante el desafío que nos exige generar autosuficiencia y soberanía alimentaria, un campo más competitivo, basado en un mejor equilibrio social en el sector productivo. Esta reforma que se avecina debe concretarse como un gran acuerdo, un nuevo pacto entre los sectores del campo, involucrando a los productores y a las instancias de gobierno que permitan recoger la experiencia transitada, reconocer la dignidad campesina, revisar los ordenamientos y generar políticas públicas encaminadas a lograr un campo más productivo y más competitivo. Esa es hoy la deuda histórica que tenemos que refrendar con el pensamiento, el liderazgo y la memoria de don Emiliano Zapata. Muchas gracias. Gracias, senador. Esta mesa directiva